En el principio, cuando el mundo aún era joven y la tierra fresca, nació Caín, el primer bebé que vino al mundo. Imagínese la escena: Adán y Eva, sosteniendo a ese pequeño ser en sus brazos, el primer grito resonando en la tierra recién creada, un símbolo de esperanza, desde un nuevo comienzo. Después de todo, él no era solo su primogénito, era el primer ser humano nacido fuera del Edén, lejos de ese jardín perfecto que sus padres una vez llamaron hogar. Pero Caín no solo llevaba el título de primer hijo, un peso se cernía sobre él, una expectativa. Fue el comienzo de un nuevo linaje, el vínculo entre el error del pasado y las promesas de un futuro. Y como todo primogénito, había una cierta responsabilidad. ¿Sería el gran heredero? El hijo que honraría su apellido y enorgullecería a sus padres. Eva incluso dijo: con la ayuda del Señor tuve un hijo, como si viera en Caín el cumplimiento de una promesa, el comienzo de algo grande. Pero, ¿alguna vez has notado cómo a veces el peso de las expectativas puede asfixiarte? Ser el primero, el mayor, el ejemplo, no siempre es fácil. Y junto a Caín, después, vino su hermano Abel, más joven, más ligera, menos cargada de tanta presión. Mientras Caín crecía aprendiendo a cultivar la tierra, labrando la tierra con sudor y esfuerzo, Abel cuidaba las ovejas, guiando los rebaños con sencillez y calma. 2 vidas, 2 hermanos, y un día aprendieron sobre el sacrificio a Dios. Un gesto de gratitud, un símbolo de honor al Creador. Caín, el labrador, trajo del fruto de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Pero, ¿por qué uno de los sacrificios fue aceptado y el otro no? El momento pareció solemne. El altar preparado. El olor a tierra recién removida aún flotaba en el aire. Caín, con las manos encallecidas por el duro trabajo, ofreció el fruto de la cosecha. Fue el resultado de tu esfuerzo, de tu sudor. Después de todo, él había plantado, regado y esperado. Esa oferta era prueba de todo lo que hizo, de quién era. Abel, en cambio, aportó algo diferente. No un cordero cualquiera, sino el más joven y puro de su rebaño. Un sacrificio vivo, un claro símbolo de entrega y entrega. No era solo lo que tenía, era lo mejor que podía ofrecer. Entonces sucedió lo inesperado. Fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio de Abel, pero el de Caín permaneció intacto. Silencio, un silencio pesado, como si el propio viento se hubiera detenido. Caín miró su ofrenda, intacta, rechazada, mientras las llamas aún danzaban sobre la ofrenda de Abel. ¿Un rechazo? ¿Un error? ¿O algo más? ¿Pero por qué? ¿Valoró Dios más el cordero que el fruto de la tierra? El problema estuvo en el tipo de oferta, o en la forma en que fue entregada. Y más, ¿por qué le afectó tanto? Quizás porque en el fondo no se trataba solo del sacrificio, se trataba del corazón detrás de esto. Mientras Abel ofreció con humildad y devoción, Caín parecía más concentrado en presentar lo que hizo, lo que logró, como diciendo: mira lo que hice, me lo merezco. La ira empezó a crecer, primero como una molestia, luego como un peso en el pecho. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa mezcla de frustración y vergüenza, su mirada fija en su hermano y su corazón lleno de preguntas. Pero antes de que el rencor lo consumiera, Dios le habló, y lo que Él dijo cambiaría todo. Si te gustan las historias bíblicas y la palabra de Dios, suscríbete al canal ahora mismo y dale me gusta a este video. Serás grandemente bendecido por Dios. La voz de Dios resonó, firme pero llena de misericordia. ¿Por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué tienes cara trastornada? Era como si el Creador mismo estuviera tratando de llegar a su corazón antes de que fuera demasiado tarde. Dios vio algo que Caín aún no podía ver, un peligro silencioso y creciente. Pero Caín no respondió. La ira parecía hervir por dentro, mezclándose con un amargo sentimiento de rechazo y humillación. Cada palabra de Dios sonaba como un recordatorio de lo que no había salido bien, y la mirada de Abel
todavía en paz después del sacrificio aceptado, parecía intensificar el dolor. Lo curioso es que Dios no lo dejó sin respuesta. Reveló una verdad profunda como una advertencia: si hacéis el bien, no seréis aceptados, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, al acecho, queriendo dominarte, pero debes vencerlo. ¡Qué escena! Dios mismo describiendo el pecado como una bestia hambrienta, agachada, lista para atacar. Una advertencia clara, un presagio, pero ¿estaba Caín escuchando? Era como si en su interior se estuviera librando una batalla invisible. De un lado, la voz del Creador llamando al arrepentimiento. Por otro, el resentimiento cobra fuerza, transformándose en algo más oscuro. Caín podría haber elegido cambiar, podría haberlo escuchado, pero ¿qué pasa cuando el dolor de corazón se convierte en adicción? Cuando el dolor se alimenta en silencio, día tras día. Comenzó a evitar la mirada de Abel. Cada gesto de su hermano parecía una afrenta, cada palabra una provocación, incluso si Abel no hizo nada al respecto. La verdad es que la lucha de Caín ya no era contra Abel, era contra él mismo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se niega a enfrentarse a sus propios monstruos? Fue entonces cuando, un día cualquiera, llamó a su hermano al campo. La voz tranquila, la simple invitación. Pero detrás de ese llamado, algo oscuro ya estaba decidido. El campo era enorme. El sol doraba el horizonte proyectando largas sombras sobre la tierra. Abel caminó junto a Caín, sin sospechas, sin imaginar lo que pasaba en el corazón de su hermano. Después de todo, fue solo un paseo, un momento entre hermanos. ¿O no? Caín parecía silencioso, pensativo, pero la oscuridad ya se había apoderado de él. La voz de Dios todavía resonaba en su mente. El pecado está a la puerta, quiere dominarte. Pero Caín ya no escuchó, o tal vez había decidido no escuchar. El rencor se había arraigado tan profundamente que ya nada parecía importar. Abel, el hermano menor, el favorecido. El recuerdo del rechazo ardía como un carbón en mi pecho, y cuanto más pensaba en ello, más crecía el deseo de actuar. De repente, el silencio del campo fue interrumpido. El golpe llegó rápidamente, brutal, fin, y el sonido ahogado del cuerpo de Abel cayendo a la tierra resonó por todo el valle. La primera sangre humana, derramada por la mano de su propio hermano. La tierra, esa misma tierra que tanto cultivó Caín, manchada por la sangre de alguien inocente. Por un breve momento, todo pareció detenerse. El viento, el canto de los pájaros, el tiempo mismo. Caín miró a su alrededor. No había nadie, sin testigos. Creyó, por un momento, que lo que había hecho podía quedar enterrado, escondido en el mismo suelo por el que había trabajado tan duro. Pero la tierra, la tierra lo sabía, y la sangre de Abel, incluso en silencio, gritó. Había algo más poderoso que el silencio de un campo vacío, algo que no se podía ignorar. Y cuando Dios llamó a Caín, no se anduvo con rodeos. Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín levantó la vista y el sudor frío le corría por la frente. El sonido de la voz de Dios resonó, pero esta vez parecía diferente. No era una pregunta para buscar información, era como si Dios le estuviera dando una última oportunidad de afrontar la verdad, de confesar lo que había hecho. Pero lo que salió de la boca de Caín no fue arrepentimiento. No sé, soy el guardián de mi hermano. La ironía de la respuesta resonó en el silencio, como si intentara ocultar lo que ya era imposible de ocultar. Pero ¿cómo ocultar lo que gritaba la propia tierra? La sangre de Abel no solo manchó el suelo, gritó, como un testimonio invisible pero innegable. Y Dios, que ve hasta lo más profundo del corazón, ya lo sabía todo. Pero, ¿qué llevó a Caín a negarlo? ¿Fue el miedo a quedar expuesto? ¿La vergüenza de lo que había hecho? ¿O el orgullo de no querer admitir que había fallado? Quizás todos juntos. Caín había cruzado una línea y ahora no sabía cómo regresar.
Entonces optó por esconderse detrás de las palabras, como si el silencio pudiera borrar el eco de lo que ya había sucedido. Pero la mirada de Dios no era de pura ira. Hubo dolor, tristeza, como un padre que ve a su hijo perderse en el camino. Dios no necesitaba pruebas. Él ya lo sabía. ¿Qué hiciste, Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El peso de esas palabras cayó como un trueno. Lo que había comenzado como envidia y frustración, ahora se había convertido en un grito en la creación. Y la tierra, que antes había sido fuente de sustento para Caín, ahora se convertiría en su acusadora. La maldición estaba a punto de ser pronunciada. Pero, ¿cuál sería el verdadero castigo? Y luego vino la sentencia. Pero no de la manera que Caín podría haber imaginado. Dios no solo habló del acto, sino de las consecuencias que se desarrollarían a partir de ahí, y no se trataba solo de la tierra o del trabajo, se trataba del propio corazón de Caín. La tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de su hermano, ya no le dará sus frutos. La misma tierra que alguna vez respondió al toque de sus manos, ahora se negaría a cooperar. El esfuerzo, el sudor, el trabajo duro no importarían. El suelo se volvería estéril, silencioso, como si hasta la tierra sintiera el peso de la sangre derramada. Era como si el mundo que lo rodeaba reflejara la tragedia que había causado. Y más, serás un fugitivo, un vagabundo en la tierra, sin raíces, sin hogar, sin la comodidad de un lugar al que puedas llamar tuyo. Caín, que una vez plantó y cosechó, ahora no podría mantenerse en pie, como un eco del vacío que crecía en su interior. Pero, ¿sería ese el mayor castigo? ¿O el verdadero castigo reside en algo aún más profundo? Caín sintió el peso de esas palabras, y por primera vez, su voz sonó más débil, más vulnerable. Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Seré un fugitivo, y cualquiera que me encuentre podría matarme. Él lo sabía. Sabía que la sangre gritaba. Sabía que, de algún modo, la culpa lo perseguiría. Pero en medio de esta confesión sucedió algo inesperado. Dios, incluso frente al crimen, hizo algo que nadie hubiera imaginado. Colocó un cartel sobre Caín, marcándolo visiblemente, una señal de protección. ¿Pero por qué? ¿Por qué protegería Dios a alguien que había cometido un crimen tan terrible? La señal, un gesto tan misterioso como impactante, no era solo una marca, era una declaración, un límite impuesto por el mismo Dios. Nadie podría tocar a Caín, nadie podía quitarle la vida, a pesar de todo lo que había hecho. Pero, ¿qué significaba realmente este signo? ¿Justicia o misericordia? Quizás ambos. Dios no estaba ignorando lo que Caín había hecho. La tierra todavía estaba manchada, el precio aún se pagaría. Pero, al mismo tiempo, el Creador extendió una protección, una especie de barrera que impedía que la venganza humana dictara el destino del hombre marcado por la culpa. ¿Y Caín? ¿Qué sintió al llevar este cartel? ¿Culpa, vergüenza o alivio? Ser marcado no significaba ser perdonado. Fue un recordatorio vivo, un símbolo de su error y al mismo tiempo de la compasión divina. Donde quiera que fuera, este letrero le diría al mundo: este hombre lleva una carga, pero le pertenece a Dios. Entonces Caín se fue, lejos, a una tierra llamada Nod, al este del Edén, un nombre curioso. Nodo significa deambular, desarraigados, como si el propio nombre reflejara su condición. Lejos de la presencia de Dios, lejos de la casa, lejos de todo lo que alguna vez conoció. Pero incluso en el exilio, la historia de Caín estaba lejos de terminar, porque en medio del vacío de su huida, sucedió algo inesperado. Caín encontró una esposa, tuvo un hijo, y no solo eso, decidió construir una ciudad en un mundo aún tan joven. Pero, ¿qué motivaría a un hombre como Caín a construir muros y cimientos, intentar empezar de nuevo, o el deseo de ocultar tu pasado? Nació la ciudad.
piedras sobre piedras, levantadas por manos callosas, quizás las mismas que una vez araron la tierra y estaban manchadas de sangre. Caín la llamó Enoc en honor a su hijo. ¿Un nuevo comienzo? ¿O un esfuerzo desesperado por dejar atrás el pasado? Pero una ciudad no son solo muros y casas, es un reflejo de quien lo construye. Y Caín, a pesar de haber intentado empezar de nuevo, todavía cargaba con el peso de lo que había hecho. Enoc, la primera ciudad de la historia de la humanidad, no se construyó sobre la base de la esperanza, sino del escape. Era como si estuviera tratando de construir algo tan grande que pudiera ahogar el grito que todavía resonaba en su interior. Pero ¿cómo escapar de un sonido que viene desde dentro? La ironía es que, al tratar de escapar del pasado, Caín estaba creando algo que se convertiría en el escenario de nuevas historias. Pueblos, descendientes, legados. Y con cada nueva generación, la marca que llevaba se hacía menos visible, pero el espíritu de violencia parecía crecer. Lamec, uno de sus descendientes, fue un ejemplo de esto. Un hombre marcado por la arrogancia que no solo mató a otro hombre, sino que se jactaba de ello diciendo: si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces 7. El eco de la sangre de Abel todavía resonaba, pero ahora en una forma distorsionada. El mal que comenzó con Caín parecía haber encontrado raíces aún más profundas, y en medio de todo, el silencio, como si Dios estuviera ausente de la narrativa, pero realmente se había alejado, o estabas esperando algo o alguien. Pero Dios nunca estuvo ausente. Incluso cuando el mundo parecía cada vez más sumido en la violencia, Él todavía estaba allí, observando. Espera, porque en medio de la oscuridad que Caín había sembrado, comenzó a surgir una nueva esperanza. Adán y Eva, todavía marcados por el dolor de la pérdida de Abel y el exilio de Caín, tuvieron otro hijo. Conjunto, un nombre cargado de significado. Reemplazo, renovación, como si fuera un soplo de esperanza después de tanto dolor. Y a través de Set nació un nuevo linaje, una descendencia que elegiría caminar en comunión con el Creador, en contraste con el camino errante de Caín. Fue en los días de Set que la gente comenzó a invocar el nombre del Señor, como si amaneciera un nuevo despertar. Una búsqueda de algo más allá de los dolores y tragedias del pasado. Pero, ¿aprendería la humanidad la lección? ¿O el ciclo de violencia seguiría resonando a través de generaciones? Mientras que el legado de Caín parecía marcado por el orgullo y la huida, el linaje de Set apuntaba a una búsqueda de restauración. 2 caminos, 2 historias entrelazadas desde el principio. Un vástago que intenta borrar las marcas del pasado y otro que busca la redención a través de la fe. Y así continuó la humanidad, dividida entre el peso de las decisiones y la esperanza de un nuevo comienzo. Pero, ¿qué separó realmente estos 2 linajes? ¿Fue solo la sangre o las decisiones tomadas generación tras generación? Y las generaciones continuaron. El eco de las elecciones de Caín y Set resonó de padres a hijos, como una corriente que dio forma a la historia. Por un lado, el camino del orgullo, la evasión y la autosuficiencia. Por el otro, la búsqueda de conexión con el Creador, de fe, de un nuevo comienzo. Pero la historia de Caín no es solo una historia lejana, estancada en el pasado. Ella habla de algo mucho más cercano, de nosotros. ¿Cuántas veces el orgullo nos impide admitir nuestros errores? ¿Cuántas veces intentamos ocultar nuestros fracasos, levantar muros, huir de las consecuencias en lugar de afrontarlas? Y lo más impresionante, incluso después de la tragedia, el dolor y el fracaso, Dios todavía mostró gracia, la señal de Caín, el nacimiento de Set, el llamado a la adoración, prueba de que, por mucho que la humanidad se equivoque, la historia nunca termina en errores. Siempre hay una invitación al arrepentimiento y a la redención. Este viaje de Caín y su descendencia nos hace reflexionar.
¿Qué legado estamos construyendo? ¿Uno que huye de las verdades difíciles o uno que busca la verdadera transformación? Si te gustan las historias bíblicas como esta, donde cada detalle revela profundas enseñanzas sobre la vida y las elecciones, suscríbete al canal, deja un me gusta, comparte este video con tus amigos y ayuda a más personas a descubrir estas increíbles historias. Después de todo, la Biblia no es solo un libro antiguo, es la historia de la humanidad y tal vez también la suya. Que Dios te bendiga.